Magnate de los videojuegos 364, 375. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon, nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente. De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. 364 Resident Evil 2 de Kissin llegó con gran impacto, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de volver a visitar la icónica experiencia de terror que cautivó a los jugadores hace años. La secuencia de apertura lleva a los jugadores directamente al corazón del brote de Raccoon City, mostrando a los familiares zombies que se arrastran y la inquietante narrativa del experimento del T-Virus que salió mal. Este cautivador prólogo, lleno de imágenes escalofriantes y evocadores flashbacks de Resident Evil 1, rápidamente atrajo a los jugadores a la inquietante atmósfera del juego. Para los jugadores estadounidenses, el regreso a Raccoon City en Resident Evil 2 evocó recuerdos de las teorías de conspiración del virus T que hicieron estragos hace años. La escalofriante representación que hace el juego de un brote viral resonó con las ansiedades de algunos jugadores sobre los gigantes farmacéuticos y el potencial de desastres biológicos. Incluso los no jugadores no pudieron evitar sentir un escalofrío al pensar en zombies acechando en el bosque, gracias a la atmósfera efectiva del juego y su inquietante proximidad a las preocupaciones del mundo real. Tras su lanzamiento, la calificación 18 de Resident Evil 2 de Kissin despertó la curiosidad de muchos jugadores, particularmente con respecto a su potencial para generar teorías extravagantes y escalofriantes. Esta nueva iteración provocaría el mismo tipo de teorías de conspiración extravagantes pero convincentes que la anterior. La especulación no decepcionó. Los rumores sobre el virus T y conspiraciones biofarmacéuticas, haciéndose eco de los temas del juego, comenzaron a circular en línea, particularmente en las comunidades de jugadores. Sorprendentemente, el epicentro de estas discusiones no fueron los principales medios de comunicación, sino el floreciente gigante de Internet Yahoo. El sitio web de su comunidad y los dedicados a analizar las teorías del virus T, y los jugadores compartieron con entusiasmo sus interpretaciones y especulaciones. Más allá de la avalancha de teorías generadas por Resident Evil 2, los jugadores no pudieron evitar notar los avances significativos de su predecesor, Resident Evil 1. Ya fueran imágenes impresionantes, mecánicas de juego refinadas, la introducción de un mundo abierto o una experiencia más narrativa atractiva, la secuela superó de manera demostrable sus orígenes en la mayoría de los aspectos. Resident Evil 2 de Kissin siguió los pasos del exitoso juego de rol Final Fantasy VII con otro lanzamiento impresionante. En su primera semana, el juego de terror vendió más de 380.000 unidades solo en Norteamérica, recaudando la asombrosa cifra de $19 millones. Aunque no es directamente comparable con las ventas de Final Fantasy VII, que alcanzaron unas 440.000 unidades en Japón y 500.000 en Norteamérica durante su primera semana, Resident Evil 2 demostró su propio éxito. El sólido desempeño del título solidificó la creencia de que los videojuegos, más allá de los géneros tradicionales como los JRPG, podrían lograr un éxito masivo. Resident Evil 2 de Kissin continuó la racha de actuaciones impresionantes, con unas ventas globales estimadas que alcanzaron la asombrosa cifra de $480 millones en el primer mes. Esta notable cifra colocó al juego entre la élite de la industria, solo superado por el legendario Final Fantasy VII y el innovador Grand Theft Auto III. Un éxito tan constante consolidó la posición de Kissin como una potencia de juegos. A pesar del éxito de Shin al impulsar a Kissin a nuevas alturas en los videojuegos, el cine e incluso los juguetes, los tíos, tías o primos de su familia se mantuvieron escépticos. Sesgados por su aversión hacia el propio Shin, se aferraron a la creencia de que la adquisición masiva por parte de Kissin de acciones del conglomerado surcoreano, incluso a precios aparentemente de ganga, era una apuesta imprudente. Consideraron que la caída del mercado que envolvía a estas empresas era la caída de Kissin en cámara lenta, ciegos al éxito de otras empresas. La enorme deuda en la que Kissin había incurrido por las adquisiciones alimentó estas preocupaciones. Muchos analistas de negocios se hicieron eco de la perspectiva de la familia Suzuki y advirtieron que si Kissin no controlaba sus ambiciones, corría el riesgo de una caída espectacular. A pesar de su avanzada edad, el abuelo de Shin, Sazama Suzuki, se encontró sorprendentemente cautivado por los recientes juegos de Kissin. Aunque se acercaba al final de su viaje, tal vez dentro de unos años o una década, su mente seguía siendo tan aguda como siempre. Entonces, cuando la noticia de la audaz adquisición por parte de Shin de conglomerados surcoreanos por valor de miles de millones de dólares llegó a Sazama, no pudo evitar llamar.
No cuestionó la decisión de Shin, no directamente. Simplemente quería entender la perspectiva del joven, escuchar el razonamiento detrás de una apuesta aparentemente tan imprudente. Shin, siempre el nieto ambicioso, se lanzó a su explicación. Si bien Sazama no pudo evitar encontrar algunos aspectos de su razonamiento un poco extravagantes, su confianza en Shin permaneció inquebrantable. Había sido testigo de primera mano de la brillantez y la intuición del joven y, a pesar de los susurros de riesgo y locura que giraban a su alrededor, Sazama decidió creer. Sazama, un hombre acostumbrado a movimientos calculados, ya había ideado un sorprendente plan de contingencia. Si la audaz apuesta de Shin con los conglomerados coreanos fracasaba y miles de millones se evaporaban en el aire, Sazama se aseguraría de que el aterrizaje de su nieto fuera suave. Una parte importante de su vasta herencia sería de Shin, un salvavidas silencioso entretejido en el tejido de la familia. Por supuesto, esto siguió siendo un secreto, un testimonio del amor silencioso de Sazama y su fe inquebrantable en Shin. Sazama mantuvo sus preocupaciones sobre los audaces movimientos de Shin cerca de su pecho. A pesar de sus visitas ocasionales, con Shin, su esposa Mira y su hijo Shinichi adornando la mansión Suzuki de vez en cuando, Sazama no había compartido sus preocupaciones con su nieto. Sazama conocía a Shin, conocía el orgullo de su nieto y su inquebrantable confianza en sí mismo. Compartir sus preocupaciones solo provocaría una sonrisa irónica y un confiado. No te preocupes, Hii-chan. Yo lo tengo. Sin que Sazama, la familia Suzuki y la escéptica comunidad empresarial lo supieran, Kishin tenía otro as bajo la manga. Pronto, la empresa presentaría un producto que remodelaría el mundo. El iPod. A través de una colaboración estratégica con Apple, Kishin logró desarrollar rápidamente este dispositivo revolucionario. Si bien Apple contribuyó a su desarrollo, el iPod siguió siendo propiedad exclusiva de Kishin. A diferencia del voluminoso Discman o del Toras Marathon, el iPod ofreció un salto revolucionario en portabilidad y conveniencia de la música. El iPod. Desarrollada en una rápida colaboración con Apple, esta maravilla de bolsillo, propiedad total de Kishin, empaquetaría miles de canciones en un pequeño disco en reemplazo de la memoria flash NAND por ahora, ya que la tecnología de memoria flash NAND de Kishin aún estaba en sus primeras etapas. El robusto Discman y el duradero Toras Marathon pronto parecerían reliquias del pasado, ya que el iPod prometía comodidad y accesibilidad incomparables para los amantes de la música en todas partes. Capítulo 365. Tormenta que se avecina en los elegantes confines de la sede de Apple. Steve Jobs jugueteó con un elegante dispositivo plateado. El prototipo del iPod, una colaboración con Kishin Electronics. Una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. Esto es realmente impresionante, murmuró, su voz mezclada con genuina admiración. Sin embargo, bajo la superficie, un destello de inquietud bailaba en sus ojos. El iPod, con su diseño y funcionalidad revolucionarios, fue sin lugar a dudas un punto de inflexión. Pero la agridulce verdad carcomía a Jobs. Si bien Apple había contribuido a su desarrollo, la tecnología central y las patentes pertenecían a Kishin. Apple, en esta asociación, fue más bien un actor de apoyo, destinado a una porción menor de las ganancias potenciales. Una punzada de decepción resonó en su pecho. Siempre había sido un defensor de la innovación, la fuerza impulsora detrás de productos innovadores como Mac. Sin embargo, el iPod, un dispositivo que resonaba profundamente con su propia visión de la música portátil, se le había escapado de las manos, concebido y desarrollado por otra empresa. Un suspiro escapó de sus labios. Recordó el Walkman, el Discman, aquellos torpes pero queridos pioneros de la música portátil. Había soñado con una experiencia más elegante e intuitiva, pero el iPod, con su elegante simplicidad, había superado incluso sus imaginaciones más descabelladas. Sin embargo, julio se acercaba y el escenario estaba preparado. En Tokyo Big Sig, bajo las brillantes luces de la exposición de electrónica, Steve Jobs estaría hombro con Shinro Suzuki, director ejecutivo de Kishin. Juntos darían a conocer el iPod al mundo. Y a pesar de la inquietud que lo corroía, una chispa de emoción parpadeó dentro de él. Suzuki Electronics, una potencia en la escena de la música portátil, había visto evolucionar significativamente su icónico Discman desde su debut en la década de 1980. Desde cajas toscas hasta maravillas elegantes y miniaturizadas, Discman se había labrado constantemente su lugar como el campeón reinante de los reproductores de música. Ahora, la última versión estaba muy por encima de la competencia, su forma compacta y características refinadas cautivaron a los amantes de la música en todas partes.
Más pequeño, más elegante y con una calidad de sonido excepcional, el nuevo Discman fue el mayor logro de Suzuki. Había silenciado efectivamente los murmullos de marcas rivales, solidificando su dominio en los corazones de los entusiastas de la música. Este no era solo un reproductor de música portátil. Fue una pieza de declaración, un testimonio de la inquebrantable dedicación de Suzuki a la innovación y el refinamiento. Si bien los amantes de la música apreciaron la funcionalidad del Discman, la mayoría encontró que los comerciales de productos tradicionales, llenos de jerga y características técnicas, les desagradaban. Las especificaciones detalladas sobre la duración de la batería, la capacidad del CD o las funciones técnicas rara vez resonaron entre los consumidores. A pesar de esta aversión, Suzuki Electronics persistió en su enfoque, a menudo enmarcando sus anuncios como muestra de las capacidades del Discman en comparación con la competencia. Esta estrategia, aunque común en ese momento, podría parecer jactanciosa y alienar a los espectadores. Sin embargo, es innegable que la innegable ventaja tecnológica del Discman sobre sus rivales fue probablemente un factor clave en su continua popularidad. Sin embargo, una tranquila tormenta se avecinaba en el horizonte. Estaba a punto de surgir un nuevo enfoque de la publicidad y el marketing, uno que alteraría para siempre el panorama de los lanzamientos de productos y la participación del consumidor. Y su impacto no se limitaría al marketing. Tenía el potencial de remodelar el propio mercado de reproductores de música. Esta fuerza revolucionaria fue el iPod de Kissin, que se presentará en el Tokyo Big Sight en julio. Suzuki Electronics, el actual campeón de la música portátil, permaneció felizmente inconsciente del cambio sísmico que estaba a punto de ocurrir. En julio de 1998, Steve Jobs puso un pie en Tokio con el lanzamiento del iPod asomando en el horizonte. Si bien Kissin tenía la ventaja tecnológica, Jobs reconoció el potencial del dispositivo para revolucionar el mercado. Vio una oportunidad para posicionar a Apple como un contribuyente clave y asegurar su participación en el éxito venidero. Las contribuciones de Apple al diseño y la experiencia del usuario merecían reconocimiento, y un lanzamiento exitoso podría impulsar significativamente las acciones de Apple. Más allá de los beneficios inmediatos, Jobs albergaba una nueva idea generada por el iPod. Creía que podría ser la base para algo aún más grande y trató de discutirlo con Shinro Suzuki, director ejecutivo de Kissin y un importante accionista de Apple. Compartir esta idea con Suzuki suscitó pocas aprensiones. Después de todo, Kissin era un accionista importante de Apple y poseía una participación del 16%. Más importante aún, Jobs anhelaba la experiencia y la velocidad de Kissin para transformar su naciente visión en realidad. En lo alto de las bulliciosas calles de Tokio, Steve Jobs se encontraba en la opulenta oficina de Shinro Suzuki, director ejecutivo de Kissin Electronics. El elegante espacio con paredes de vidrio ofrecía vistas panorámicas de Minato Bar, eclipsando las laberínticas calles de la ciudad. En el interior, el aire contenía un aroma sutil y agradable que emanaba de un cuenco de popurrí aromático estratégicamente colocado sobre el escritorio de caoba de Suzuki. Suzuki, un hombre de tranquila intensidad, saludó a Jobs con un firme apretón de manos. Su oficina reflejaba el éxito de Kissin. Estantes llenos de figuras de las queridas mascotas de la compañía, un pensador de Rodin en miniatura adornando el escritorio junto al popurrí. Este espacio cuidadosamente seleccionado, una mezcla de lujo moderno y guiños al legado de Kissin, insinuó la magnitud de la reunión que estaba a punto de desarrollarse. Steve le explicó su visión a Shin. Un teléfono móvil capaz de almacenar miles de canciones, haciéndose eco del potencial revolucionario del iPod. Mientras revelaba su visión, Shinro Suzuki no pudo evitar recordar algo. El iPhone. Una tranquila sonrisa apareció en sus labios. Shin escudriñó a Steve, considerando las implicaciones. Shin escuchó atentamente, con una sonrisa pensativa jugando en sus labios. Entonces, Steve Jobs, inspirado por el iPod, las ideas del iPhone aparecieron mucho antes en su mente. Reflexionó internamente. Pero la euforía de Steve duró poco. Shinro reveló que Kissin ya estaba en camino con un concepto similar. La decepción se posó en el rostro de Steve. Su idea aparentemente única y revolucionaria se estaba reflejando, de hecho, dentro de los muros de Kissin. Sin embargo, antes de que su desánimo pudiera profundizarse, Suzuki presentó una propuesta intrigante. Una colaboración entre Kissin y Apple en el proyecto del iPhone. El rostro de Steve brilló con esperanza, aunque persistió la cautela. Necesitaría la aprobación de la Junta, una formalidad pero un obstáculo esencial. Por supuesto, la aceptación de la Junta estaba casi garantizada.
La importante participación de Kissin en Apple aseguró su influencia, y el éxito potencial del iPod ya los había conquistado. Esta empresa era prometedora, una potente combinación de la destreza tecnológica de Kissin y la brillantez de marketing de Apple. A medida que se acercaba la fecha de presentación del iPod, la anticipación crepitaba en el aire. Las principales cadenas de televisión, sintiendo que se estaba gestando un cambio sísmico, enfocaron sus cámaras en la conferencia de prensa de Kissin. La promesa de un producto que cambiaría el mundo flotaba en la atmósfera, atrayendo a los jugadores, alimentados por la especulación, llenos de emoción, esperando otra generación de consolas. Lo que no sabían era que Kissin tenía algo mucho más revolucionario reservado. Sin inmutarse por el revuelo fuera de lugar, la compañía permaneció enfocada en su misión. Presentar un dispositivo que cambiaría para siempre la forma en que las personas experimentan la música. Si bien Tora y Suzuki ciertamente estaban intrigados por los rumores sobre la nueva consola de Kissin, no era su principal preocupación. Su propio proyecto de consola de 128 bits estaba a punto de completarse, aunque todavía faltaban meses o incluso un año para su lanzamiento. Como resultado, sintieron más curiosidad por el salto tecnológico de Kissin, maravillándose de la investigación y los impresionantes logros de Kissin. Sin duda, una consola completa de 128 bits de Kissin ofrecería información valiosa para su propio desarrollo. Sin embargo, ignoraban por completo que el próximo anuncio de Kissin no se trataría en absoluto de un dispositivo de juego. Sus mentes estaban fijadas en las consolas, ajenas al revolucionario reproductor de música que estaba a punto de cambiar el mundo. Capítulo 366. iPod. El 16 de julio de 1998, la electricidad crepitaba en el aire del Tokyo Big Sig mientras Kissin se preparaba para su trascendental anuncio. La anticipación zumbó entre los jugadores, los rumores sobre una consola KS1 de próxima generación alimentaron su entusiasmo. Los medios de comunicación invadieron el lugar, con cámaras preparadas para capturar la inauguración. Incluso los rivales de la industria tecnológica enviaron representantes, cuya curiosidad despertó la curiosidad de los crípticos avances de Kissin. La escena palpitaba con una sensación colectiva de algo revolucionario a punto de revelarse. Mientras las luces del escenario se atenuaban y la enorme pantalla LED cobraba vida, una oleada de anticipación recorrió el Tokyo Big City y innumerables salas de estar en todo el mundo. Una figura sorpresa, nada menos que el renombrado CEO de Apple, Steve Jobs, tomó protagonismo, provocando murmullos de asombro. Entonces, con una cálida sonrisa, Shinro Suzuki apareció a su lado. Hoy, declaró Suzuki, su voz resonando en el lugar, marca un hito para Kissin y una colaboración notable con Apple. Juntos, bajo el liderazgo del visionario Steve Jobs, estamos encantados de presentar un producto que revolucionará la manera en que experimentamos el mundo. Un estruendoso aplauso surgió del público, tanto del lugar como de los espectadores. La promesa de una innovación que cambiaría el mundo flotaba en el aire, dejando a todos ansiosos por presenciar el nacimiento de esta revolución digital. Jobs, con su sonrisa característica e inquebrantable, tomó nuevamente el micrófono. Kissin ha sido durante mucho tiempo un pionero en innovación, declaró, y esta última creación es realmente algo digno de contemplar. Es un honor para mí unirme al señor Suzuki en la presentación de este producto revolucionario. Las palabras del traductor resonaron por el pasillo, provocando una ola de curiosidad. ¿Por qué Steve Jobs, un titán de la industria tecnológica, subiría al escenario para presentar un producto Kissin? ¿Este revolucionario dispositivo estaba siquiera relacionado con las consolas? Los murmullos resonaron entre la multitud, una mezcla de japonés e inglés, reflejando el alcance global del anuncio de Kissin. Los medios de comunicación occidentales, junto con sus homólogos japoneses, estuvieron atentos a cada palabra, ansiosos por capturar este momento histórico. La presencia de Steve Jobs en el evento Kissin resultó ser un golpe maestro. Los medios occidentales, reconociendo la atracción magnética del titán de la industria, vibraron con entusiasmo, lo que se tradujo en una cobertura global más amplia. Cuando Suzuki y Jobs subieron al escenario bajo una ráfaga de flashes de cámaras, la anticipación en el aire crepitaba espesa. Estamos encantados de presentarles, declararon al unísono mientras la enorme pantalla LED detrás de ellos cobraba vida, el iPod. En el lienzo iluminado se materializó un elegante rectángulo. Una pantalla LCD adornaba su frente, un ojo futurista asomando. Una rueda de clic circular ubicada en el centro, flanqueada por 5 botones discretos. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud.
Una oleada de confusión recorrió a la multitud cuando la forma minimalista del hip hop se materializó en la pantalla. Steve Jobs, captando los murmullos, se rió entre dientes con un dejo de diversión. Shinro Suzuki, siempre tranquilo, metió la mano en su bolsillo y sacó el hip hop. Sostenido en alto en su palma, el elegante rectángulo blanco brillaba bajo las luces del escenario. Las cámaras se acercaron, capturando su belleza compacta, no más grande que una baraja de cartas, cómodamente ubicada en el alcance de Shin. Una pantalla LCD monocromática adornaba su frente, en blanco por ahora. Cuando Shin inclinó el dispositivo, la pantalla cobró vida, mostrando una interfaz limpia. Luego, junto a Steve, comenzó a desvelar el secreto del hip hop. No era un teléfono, ni una consola, sino un reproductor de música, diferente a todo lo que el mundo había visto jamás. Mientras Shin y Steve profundizaban en las características del iPod, la enorme pantalla LED detrás de ellos hizo eco de sus palabras con especificaciones detalladas. El tamaño de la pantalla LCD, medido en pulgadas, apareció junto con una jerga técnica que despertó el interés de los entusiastas de la tecnología. Pero para otros, particularmente aquellos en la industria de la música, comenzó a sonar una alarma diferente. Los líderes empresariales del sector, incluido Nico Tabata, director general de Suzuki Electronics, observaron la presentación con los ojos muy abiertos. Agarró frenéticamente su teléfono y llamó a sus jefes, los hijos del presidente, para exigirles que encendieran la televisión. 1000 canciones en tu bolsillo, declaró Shin en japonés, frase traducida perfectamente por Steve Jobs al inglés. El significado resonó como un gong, llegando tanto a los medios de comunicación como a la multitud, tanto jugadores como no jugadores. Si bien muchos habían soñado con una consola rompedora, este reproductor de música, tan minimalista e inesperado, los dejó boquiabiertos. El asombro pintó todos los rostros, un testimonio de la pura audacia de la apuesta de Kissin. En una semana, las repercusiones del innovador anuncio de Kissin se extendieron mucho más allá de Japón y enviaron ecos por todo el mundo. El iPod, un reproductor de música nacido de la colaboración entre Kissin y Apple, acaparó la atención con su diseño innovador. Atrás quedaron los torpes Discmans del pasado. La forma elegante del iPod, fácil de guardar en el bolsillo y portabilidad redefinida. Su atrevido eslogan, 1000 canciones en tu bolsillo, resonó instantáneamente y se convirtió en un éxito mundial. Pero en medio del revuelo y la adoración, una ola de inquietud comenzó a lamer las costas de otras empresas. Para Tora, Suzuki, Toshiba y Mitsubishi, gigantes del mercado de reproductores de música, la pregunta era muy importante. ¿Podrían sus ofertas sobrevivir a la inminente llegada del iPod? Shiko y Seki, al ver cómo la creación de su hermano menor revolucionaba la industria del audio, sintieron una solemne mezcla de orgullo y temor. El panorama de la música había cambiado irrevocablemente y sabían que el juego acababa de cambiar. Capítulo 367. El impacto del iPod. El anuncio del iPod en 1998 causó conmoción en el mercado de los reproductores de música portátiles. Para jugadores dominantes durante mucho tiempo como Discman y Marathon, marcó un momento crucial, el posible fin de una era. La noticia llegó rápidamente al grupo Suzuki, la empresa detrás de Discman, lo que provocó una respuesta seria. Dentro de las sagradas paredes de la sala de juntas del grupo Suzuki, prevalecía un ambiente sombrío. Discman, una de las fuentes de ingresos más lucrativas de la empresa, se enfrentaba a un futuro incierto. Con la posible fecha de lanzamiento del iPod acercándose, declaró un alto miembro de la junta directiva, necesitamos un plan de contingencia. Si la oferta de Kissin resulta exitosa, es posible que sea necesario reevaluar la producción de Discman. Shito, el vicepresidente, respondió con el ceño fruncido. Seguramente abandonar un éxito probado como Discman únicamente por especulación es una medida extrema. El iPod de Kissin aún no ha sido probado y su éxito potencial está lejos de estar garantizado. Un murmullo de asentimiento recorrió la habitación. Otro miembro de la junta intervino. El precio, la funcionalidad e incluso la exageración de los medios en torno a la afirmación de 1000 canciones en tu bolsillo. Todos estos factores contribuyen al destino de un producto. No sucumbamos al pánico sin un análisis exhaustivo. Las cabezas asintieron al unísono. El presidente Shiro Suzuki, observando el intercambio, permaneció en silencio. La empresa de su hijo menor, Kissin, había provocado sin querer una tormenta en la industria, provocando inquietud y, en medio de la incertidumbre, un destello de orgullo en su corazón paternal. Los aficionados a la música esperaban con impaciencia el lanzamiento del iPod.
La cautivadora campaña publicitaria de Kisin, que muestra las características del dispositivo y su elegante diseño, alimentó la anticipación con cada nueva entrega. Muchos soñaron con el momento en que podrían sostener el iPod en sus manos, sintiendo su superficie lisa y su peso. Las características anunciadas despertaron aún más su entusiasmo. La pantalla LCD de 1,6 pulgadas prometía vídeos musicales vibrantes junto con información de canciones, ofreciendo una nueva forma de experimentar la música mientras viaja. La capacidad de cambiar entre los modos de pantalla encendida y solo audio, simplemente deslizando el iPod en sus bolsillos para escuchar sin interrupciones, contribuyó a su versatilidad. Y el control circular, ubicado en el centro, insinuaba una navegación intuitiva y sin esfuerzo. El 2 de agosto de 1998, Kisin finalmente presentó al mundo el tan esperado iPod. Cientos de tiendas Kisin, principalmente en Japón, Hong Kong, Taiwán, Singapur, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, presenciaron multitudes ansiosas haciendo fila para adquirir el revolucionario reproductor de música. La noticia del lanzamiento resonó en toda la industria. Empresas como Tora, Suzuki y Toshiba, que ya desconfiaban del impacto potencial del iPod, observaron con una mezcla de aprensión y curiosidad cómo las tiendas Kisin de todo el mundo atraían la atención de los medios por sus colas entusiastas. El entusiasmo que rodeó el lanzamiento del iPod pareció eclipsar incluso la anticipación por las nuevas consolas de juegos. Este fervor público señaló un posible punto de inflexión en el mercado de los reproductores de música portátiles, dejando a los competidores reflexionando sobre las implicaciones del iPod para sus propios productos. El lanzamiento del iPod el 2 de agosto de 1998 generó importantes ventas, superando las expectativas iniciales. Con unas 150.000 unidades vendidas el primer día, quedó claro que el dispositivo resonó entre los fans de la música. Si bien competidores como Tora, Suzuki, Toshiba y Mitsubishi anticiparon una disminución en las ventas luego del aumento del día del lanzamiento, la primera semana demostró que estaban equivocados. Las ventas de iPod continuaron aumentando, alcanzando unas 638.000 unidades, lo que se tradujo en unos ingresos brutos de 254.862 millones de dólares. A pesar del precio del iPod de $399, una prima de $49 en comparación con el Discman de Suzuki, los consumidores demostraron una clara preferencia por el nuevo reproductor. Esta diferencia de precio sorprendió aún más a los competidores, que esperaban que la sensibilidad a los costos limitara el alcance del iPod. El desempeño sostenido de las ventas durante la primera semana provocó conmociones en la industria. Empresas como Tora, Suzuki, Toshiba y Mitsubishi se vieron obligadas a reevaluar sus propios productos y estrategias a la luz del innegable éxito del iPod. Las primeras cifras de ventas del iPod sorprendieron incluso a los más optimistas de Kisin. Superar las expectativas por un margen tan amplio desafió las suposiciones arraigadas sobre el mercado. Mientras tanto, para jugadores establecidos como Tora, Suzuki, Toshiba y Mitsubishi, el éxito del iPod proyecta una larga sombra. Una semana después de su lanzamiento, el posible declive de sus propios productos de reproductores de música se hizo cada vez más evidente. Shiko miró fijamente las cifras de ventas del iPod, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Los números no pueden ser correctos, tartamudeó, con incredulidad en su voz. Seki, de pie a su lado, reflejó su expresión. Habían previsto un buen rendimiento del iPod, pero superó todas las expectativas. 638.000 unidades vendidas en su primera semana, en comparación con las escasas 120.000 de su propio Discman. La disparidad era innegable. Hace apenas un año, Shiko se había jactado con confianza del dominio de Discman ante su hermano menor, Shin. Nunca imaginó que Shin respondería con tanta fuerza, y mucho menos un producto como el iPod. Este dispositivo elegante y fácil de usar con su impresionante almacenamiento y enfoque en música digital planteó una amenaza clara e inmediata al reinado de Discman. Con un iPod recién comprado en la mano, a Shiko le resultaba difícil creer que una diferencia de precio de $49 pudiera generar una diferencia tan marcada en las ventas. La vergüenza lo invadió al recordar su fanfarronería pasada. En Shin, no había visto un competidor, sino simplemente un hermano menor demasiado orgulloso y arrogante. Su ensoñación fue interrumpida por una llamada de su padre, Shiro, convocándolos a una reunión de emergencia de la junta directiva sobre el futuro de Discman. Cuando sus miradas se encontraron, Shiko y Seki intercambiaron un reconocimiento silencioso.
El éxito del iPod había proyectado una larga sombra, y la trayectoria de Discman ya no era una cuestión de especulación, sino de discusión urgente y toma de decisiones estratégicas. Capítulo 368. Anticipación de los jugadores. El impacto del iPod superó incluso las previsiones más optimistas. Jugadores establecidos como Discman, Marathon y otros presenciaron una rápida caída en las ventas a medida que los consumidores acudían en masa al nuevo dispositivo. Empresas como Suzuki, Tora, Toshiba y Mitsubishi se apresuraron a desarrollar estrategias para contrarrestar el dominio del iPod. Mientras tanto, los usuarios de iPod quedaron entusiasmados con sus funciones. Las funcionalidades anunciadas, como vídeos musicales y escucha sin pantalla, resultaron populares, solidificando el atractivo del dispositivo. Este éxito llevó a los expertos a analizar las tácticas de Kisin, en particular su enfoque de marketing. Si bien reconocieron la calidad inherente del iPod y su diseño con visión de futuro, los expertos destacaron el papel del marketing de Kisin en el impulso de su éxito. El eslogan 1000 canciones en tu bolsillo resonó profundamente entre el público de Estados Unidos, Europa y Asia, llamando la atención por su simplicidad e inmediatez. Muchos expertos vieron este pegadizo eslogan como un factor clave de la popularidad del iPod. Admiraron el alejamiento de Kisin de la publicidad tradicional de productos electrónicos con gran contenido técnico y, en cambio, se centró en un mensaje único y memorable que capturó efectivamente la esencia del producto y despertó el deseo del consumidor. El primer mes del lanzamiento del iPod registró cifras de ventas explosivas, generando al menos $718 millones. Este éxito no se debió únicamente al dispositivo en sí, sino también a la perfecta integración de iTunes, Kisin y el software de gestión musical de Apple. Los usuarios elogiaron la intuición de iTunes en el iPod. Atrás quedaron los días de configuraciones de software complejas y transferencias de archivos engorrosas. La sencilla función de arrastrar y soltar hizo que importar música fuera muy sencillo. Además, la función listas de reproducción inteligentes de iTunes sorprendió y deleitó a los usuarios. Con criterios definidos por el usuario, como género, artista o recuento de reproducciones, las listas de reproducción prácticamente se construyen solas y ofrecen experiencias auditivas personalizadas sin complicaciones manuales. Computadora. Los usuarios pueden crear, editar y eliminar listas de reproducción directamente en el iPod, adaptando su música mientras viajan. Más allá de la comodidad, iTunes ofrecía organización. La compatibilidad con etiquetas IT3 muestra información esencial de la canción, como artista, álbum y género, convirtiendo el iPod en una biblioteca bien indexada al alcance de la mano. Una agradable sorpresa aguardaba incluso al explorar el álbum. Los usuarios ahora podían identificar álbumes visualmente gracias a la capacidad del iPod para almacenar y mostrar las carátulas de los álbumes, añadiendo un toque de personalización y deleite visual a la exploración musical. Incluso la búsqueda me pareció un paso adelante. Encontrar rápidamente canciones o artistas específicos en grandes bibliotecas, que alguna vez fue un proceso tedioso, se convirtió en una simple cuestión de presionar unas pocas teclas. En resumen, el éxito del iPod de primera generación se debe en gran medida a su perfecta integración con iTunes. Los usuarios quedaron entusiasmados con las transferencias intuitivas de arrastrar y soltar, las listas de reproducción inteligentes dinámicas, la edición de listas de reproducción sobre la marcha y la organización general y el estilo visual que iTunes aportó a su experiencia musical. Mientras que el reproductor de música de Kisin, iTunes, disfrutó de un éxito fenomenal con los sellos discográficos subiéndose ansiosamente a bordo, los jugadores de Kisin esperaban ansiosamente la próxima incursión de la compañía en los videojuegos. Tanto la consola Kisin, KS1, como las plataformas de PC estaban llenas de anticipación por los próximos títulos. Entre las más esperadas estaba la serie Tomb Raider. El lanzamiento de 1997 de Tomb Raider II había sido un gran éxito, sin alcanzar las alturas de Final Fantasy VII o Grand Theft Auto III, pero rivalizando con la popularidad de Resident Evil sin el mismo nivel de controversia. Entonces, cuando se anunció Tomb Raider III apenas un año después, los fanáticos estaban comprensiblemente emocionados. Otro título muy esperado fue la serie Crash Bandicoot. Este divertido juego de plataformas había capturado corazones con sus personajes encantadores y mundos vibrantes, y los jugadores estaban ansiosos por ver qué nuevas aventuras les esperaban a Crash y Coco.
Por supuesto, clásicos establecidos como Super Mario, Tetris y Sonic the Hedgehog, etc., continuaron recibiendo actualizaciones anuales en KS1, manteniendo su estatus icónico incluso si sus ventas no podían competir con los títulos más nuevos. Estos juegos atemporales ocuparon un lugar especial en los corazones de muchos jugadores de Kissin, evocando una sensación de nostalgia y familiaridad. Hablando de nostalgia, algunos jugadores todavía recordaban con cariño Celeste, un juego de Kissin que no se había actualizado en años. Muchos habían asumido que el juego estaba abandonado, pero lo que no sabían era que Kissin estaba trabajando silenciosamente en una impresionante nueva versión para la próxima plataforma KS2. En todo el espectro de jugadores, desde jóvenes recién llegados hasta veteranos experimentados, había comenzado un murmullo de anticipación. El nombre en boca de todos. Half-Life de Kissin. Los rumores sobre sus características revolucionarias y sus impresionantes imágenes se estaban extendiendo como la pólvora a través de foros y fiestas LAN. Los destellos de los primeros avances habían hecho que la lengua se moviera. Gráficos diferentes a todo lo visto antes, superando incluso a los poderosos Doom II y Quake en sus asombrosos detalles y entornos inmersivos. Las paredes palpitaban con el pulso de maquinaria alienígena y formas de vida alienígenas se retorcían con apariencia amenazadora. Para los jugadores de consola, acostumbrados a texturas planas y modelos en bloques, Half-Life representaba un fruto prohibido. Los jugadores veteranos de PC, acostumbrados a traspasar los límites de sus máquinas, vieron Half-Life como un cambio de paradigma. El motor de física prometido, las narrativas dinámicas y el enfoque en la narración ambiental insinuaban un nivel de inmersión nunca antes experimentado. La anticipación crepitaba en los foros en línea, las teorías giraban como redes y se dedicaban incontables horas a diseccionar cada píxel del metraje publicado. Con cada nueva provocación, la emoción aumentaba. Los foros rebosaron de especulaciones y predicciones entusiastas. En las fiestas LAN, generalmente dominadas por clásicos establecidos, se escucharon rumores de que Half-Life interrumpió los partidos habituales. Las revistas dedicaron páginas a analizar cada fragmento de información y las encuestas en línea coronaron a Half-Life como el juego más esperado del año. Y a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, la comunidad de jugadores contuvo la respiración, esperando entrar al mundo inmersivo de Half-Life y experimentar el futuro de los juegos de primera mano. Capítulo 369. Nueva era para juegos de PC. La marea estaba cambiando en el mercado de los reproductores de música portátiles. Gigantes como Tora, Suzuki, Toshiba, Mitsubishi y Samstar, que alguna vez dominaron el panorama, vieron que su control se aflojaba frente al creciente gigante del hip-hop. Mientras luchaban por desarrollar sus propios jugadores avanzados, la ventaja de los primeros jugadores ya se había inclinado decisivamente hacia Kissin. Mientras tanto, al otro lado de la brecha digital, se estaba gestando un tipo diferente de entusiasmo. Septiembre marcó el final de una sequía de juegos, con consolas como la KS1 recibiendo una avalancha de títulos muy esperados. Tomb Raider III, el siguiente capítulo de la saga de acción y aventuras de Lara Croft, prometía aún más acrobacias que desafían a la muerte y lugares exóticos. El encantador marsupial Crash Bandicoot regresó en una nueva secuela, e incluso el eterno fontanero Mario adornó la consola con otra vibrante aventura. Pero en medio de esta fiesta de favoritos familiares, un recién llegado se robó la atención. Es un nuevo e innovador juego de Kissin para PC llamado Half-Life, que estaba destinado a cambiar el panorama de los juegos para siempre. Si bien Tomb Raider III logró unas respetables ventas de 320.000 unidades, fue Half-Life la que generó el mayor entusiasmo. Incluso sus vistazos previos al lanzamiento ofrecieron una visión tentadora del futuro de los juegos. Para los jugadores de PC en 1998, la preocupación de que su hardware tuviera problemas con los gráficos se estaba convirtiendo en una cosa del pasado. La reciente llegada de Riva TNT de Nvidia, un gran salto en las tarjetas gráficas de consumo, había cambiado las reglas del juego. Su capacidad para manejar texturas múltiples y su aumento sustancial de rendimiento en comparación con rivales como 3DFX proporcionaron a los desarrolladores herramientas poderosas para construir mundos 3D impresionantes e inmersivos. Este nuevo músculo gráfico se utilizó de manera impresionante en juegos como Half-Life, mostrando el potencial de Riva TNT. El éxito de Nvidia este año 1998 fue innegable. Capturaron más del 50% del mercado de GPU discretas, lo que significa que más PC estaban equipadas para ejecutar juegos 3D exigentes como Half-Life.
Esta adopción más amplia creó una audiencia potencial más amplia para el juego e incentivó su desarrollo. A medida que Nvidia adoptaba a las PC de capacidades gráficas cada vez más impresionantes, Kissin podía traspasar los límites del diseño de juegos. Esto allanó el camino para títulos ambiciosos para PC como Half-Life, marcando un momento decisivo en la industria. En octubre de 1998, el muy esperado Half-Life apareció finalmente en las pantallas de PC de Estados Unidos y Japón. Durante 3 emocionantes días, los jugadores de estas regiones se convirtieron en los primeros en experimentar el revolucionario shooter de Kissin. Luego, el lanzamiento avanzó hacia el este, llegando a Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur antes de culminar con un lanzamiento europeo en el Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca. Con cada parada, la emoción y la anticipación crecieron. Entonces, vino el momento de la verdad. Cuando Half-Life se inició, los jugadores de todo el mundo quedaron instantáneamente cautivados por el salto adelante en los juegos de PC. El mundo inmersivo se desarrolló ante ellos, comenzando con el icónico viaje en tranvía acompañado por la voz tranquilizadora pero autoritaria de la IA compañera del Dr. Freeman. Era una experiencia previamente reservada para la pantalla grande, ahora vívidamente representada en sus propias PC. Este mundo inmersivo supuso un importante avance para los juegos de PC. Los gráficos, aunque no completamente en 3D debido a limitaciones de hardware en ese momento, traspasaron los límites de lo posible. Los efectos de iluminación, texturas y animaciones fluidas crearon un entorno creíble y atractivo que atrajo a los jugadores al corazón de la historia. El diseño de sonido también jugó un papel crucial, sumergiendo a los jugadores en el mundo con sus inquietantes sonidos ambientales, música escalofriante y diálogos bien interpretados. Más allá de los avances técnicos, Half-Life cautivó a los jugadores con su narrativa y jugabilidad. La historia, que se desarrolla a través de eventos del juego y sutiles señales ambientales en lugar de escenas tradicionales, ofreció una sensación de agencia y compromiso rara vez antes vista. La combinación perfecta de acción, resolución de acertijos y exploración mantuvo a los jugadores al borde de sus asientos, ansiosos por descubrir el siguiente giro de la historia y el próximo desafío que les esperaba. Redefinió las expectativas para los juegos de PC, estableciendo un nuevo estándar para la narración inmersiva, la excelencia técnica y la participación del jugador. Su impacto se sigue sintiendo hoy en día, influyendo en innumerables juegos que pueden seguir su estela. Si bien el mundo inmersivo de Half-Life cautivó a los jugadores de PC en 1998, Microsoft también prestó mucha atención a su éxito comercial. Los elogios de la crítica y las fuertes ventas del juego confirmaron la creciente importancia de los mundos 3D y las narrativas atractivas en el panorama de los juegos de PC. Bill Gates, director ejecutivo de Microsoft, lo entendió muy bien. Su compañía ya había estado trabajando silenciosamente en su propio motor de juego en 1995, pero presenciar las impresionantes imágenes y la fluida jugabilidad de Half-Life, impulsadas por el Unreal Engine de Kissin, lo hizo detenerse. Quedó claro que simplemente replicar las capacidades de Unreal Engine sería una tarea desalentadora, y mucho menos superarla. Esta preocupación fue compartida dentro de la junta directiva de Microsoft. El escepticismo creció entre los miembros, preguntándose si superar los motores establecidos de Kissin, VG Engine y Unreal Engine, era siquiera un objetivo realista. Para aumentar la complejidad, Kissin tenía una participación del 8% en Microsoft, lo que le otorgaba una presencia significativa dentro de la empresa. Esto significó que las acciones de Microsoft eran en gran medida visibles para Kissin, proporcionándoles información valiosa sobre los planes y estrategias de sus competidores, mientras que Microsoft carecía de la misma ventaja recíproca. A diferencia de Microsoft, que era una empresa que cotizaba en bolsa, Kissin era propiedad privada de Shin y operaba con mayor secreto. Esto limitó la capacidad de Microsoft para obtener información sobre los planes y estrategias de Kissin, añadiendo otra capa de complejidad al panorama competitivo. Esta falta de transparencia podría haber influido en la evaluación de Microsoft del Unreal Engine de Kissin. Si bien observaron el éxito del motor al impulsar juegos como Half-Life, es posible que no hayan tenido una imagen completa de los planes futuros de Kissin para la tecnología o su impacto potencial en el mercado de juegos en general. La dinámica de poder en juego se complicó aún más por la posición dominante de Kissin en el mercado. Dado que casi todos los principales desarrolladores de juegos confiaban en su VG Engine o Unreal Engine, Kissin efectivamente mantuvo una influencia significativa sobre la industria.
Esto hizo que fuera aún más difícil para Microsoft ingresar al mercado con un motor competitivo y ganar terreno. Los años de experiencia de Kissin y su presencia dominante en el mercado, con casi todos los principales desarrolladores de juegos confiando en su tecnología, significaron que la brecha entre el incipiente motor de Microsoft y las ofertas establecidas de Kissin solo podía ampliarse aún más. Capítulo 370. Recuperación. En noviembre de 1998, los Game Awards, organizados por las revistas Electronic Gaming Monthly y GameFAN, ya se habían establecido como una fuerza creciente en la industria del juego. Aunque solo tenía 2 años, la ceremonia estaba atrayendo la atención tanto de desarrolladores como de jugadores, convirtiéndose en una plataforma para reconocer y celebrar videojuegos excepcionales. El atractivo de los Game Awards era innegable. Ganar un trofeo codiciado a menudo impulsó el título a una mayor aclamación y éxito comercial, atrayendo la atención de millones de jugadores potenciales. Para los desarrolladores, una nominación en sí misma era un logro significativo, ya que garantizaba una valiosa exposición a través de transmisiones televisivas y una amplia cobertura mediática. Este reconocimiento podría resultar invaluable en el ferozmente competitivo mundo de los videojuegos, potencialmente impulsando las ventas y solidificando el legado de un título. Como resultado, los desarrolladores de juegos se tomaron muy en serio los Game Awards. Obtener una nominación significaba entrar en el centro de atención, influir potencialmente en las decisiones de compra e impulsar sus creaciones al estrellato. Este año, con la anticipación y el entusiasmo creciendo, los Game Awards de 1998 prometieron ser un evento aún más significativo, consolidando aún más su estatus como un evento histórico en el floreciente panorama de los juegos. A medida que se acercaban los Game Awards de 1998, una sensación de anticipación y resignación flotaba en el aire entre los desarrolladores de juegos. Kissin, una fuerza dominante en la industria, arrasó constantemente con premios, especialmente los codiciados. Este año no fue diferente, con títulos como Final Fantasy VII, Tomb Raider III y el fenómeno de PC Half-Life solidificando su legado. Half-Life, en particular, había arrasado en el mundo de las PC, y su mundo inmersivo y su jugabilidad innovadora habían recibido una aclamación generalizada. Muchos lo consideraron un candidato seguro para el juego del año. Sin embargo, los rumores de que Final Fantasy VII finalmente se llevaría el primer premio impregnaron la industria. El alcance épico y el impacto emocional del juego de rol Kissin PlayStation lo convirtieron en un poderoso contendiente, dejando a algunos con la sensación de que Half-Life, a pesar de su brillantez, podría perder frente al gigante de las consolas. Esta premonición añadió una capa de complejidad al evento. Mientras los desarrolladores celebraban la pura alegría de crear y que su trabajo fuera reconocido, la sombra inminente del dominio de Kissin arrojaba un sutil matiz de melancolía. Sin embargo, también había una sensación de determinación. Incluso si el premio mayor parecía fuera de su alcance, la lucha por otras categorías prometía ser ferozmente disputada, y cada nominación era un testimonio de la pasión y la creatividad vertidas en sus juegos. Cuando se levantó el telón de los Game Awards de 1998, la anticipación crepitaba en el aire. Si bien Kissin sin duda dominó varias categorías, los premios repartidos a lo largo de la noche reconocieron los logros de otros estudios como Tora, Suzuki y un puñado de empresas más pequeñas. Una ola de vítores recorrió el lugar cuando Half-Life obtuvo el premio al mejor juego en la categoría de PC, sin sorpresa. Su jugabilidad revolucionaria y su mundo inmersivo ya habían consolidado su lugar en la historia de los videojuegos. Pero todas las miradas estaban puestas en el premio al juego del año. En medio de una feroz competencia, Final Fantasy VII, lanzado apenas unos meses antes, salió victorioso, superando a otros contendientes de 1997 y 1998. Su narrativa épica, imágenes innovadoras y resonancia emocional habían capturado los corazones tanto de los jugadores como del comité. Cuando los desarrolladores de Final Fantasy VII subieron al escenario, sosteniendo en alto el codiciado trofeo, el momento adquirió un significado especial. Los Game Awards demostraron ser una bendición para los títulos premiados de Kissin, provocando un modesto aumento en las ventas. Sin embargo, el panorama financiero de la empresa seguía siendo complejo. Las ambiciosas adquisiciones de Kissin, incluida una empresa de semiconductores de Singapur y participaciones en conglomerados surcoreanos, habían agotado significativamente sus arcas. Este gasto agresivo, junto con el pago de la deuda en curso, había reducido su patrimonio neto a alrededor de $15.000 millones.
A pesar de ello, Kissin tenía dos cartas prometedoras. El iPod y su posición dominante en la industria de los videojuegos. El iPod, un reproductor de música revolucionario aún en sus primeras etapas, tenía un potencial inmenso. Mientras tanto, el éxito continuo de los videojuegos de Kissin, ejemplificado por los recientes Game Awards, sirvió como una fuente confiable de ingresos. Esta potente combinación resultó eficaz. En tan solo unos meses, el patrimonio neto de Kissin volvió a subir a 19.800 millones de dólares y la tendencia ascendente no mostró signos de desaceleración. Si bien persistían los desafíos, la empresa parecía estar en el camino hacia la recuperación financiera, impulsada por sus productos innovadores y su éxito continuo en el sector del entretenimiento. Si Kissin saliera de bolsa, su capitalización de mercado podría alcanzar potencialmente unos 40.000 millones de dólares, ofreciendo importantes ventajas financieras en términos de acceso al capital y flexibilidad. Sin embargo, Shin, el fundador y actual propietario, valora mucho el control y la autonomía. Salir a bolsa probablemente requeriría renunciar a parte de ese control, lo que lo convierte en una medida poco probable en el futuro cercano. Las adquisiciones estratégicas de Kissin van más allá del entretenimiento. Su importante participación en la empresa Young Motors Motor and Construction indica su interés en la industria automotriz, complementando su progreso en el sector de los semiconductores. Queda por ver si la ambiciosa diversificación de Kissin lo impulsará a convertirse en un verdadero conglomerado poderoso con un patrimonio neto de cientos de miles de millones. Alcanzar tales alturas requeriría no solo un éxito continuo en las empresas existentes, sino también una hábil navegación a través de nuevos desafíos y posibles cambios en el mercado. ¿Será Shin el primer billonario? Eso está por verse, y solo el tiempo dirá si su ambiciosa trayectoria puede alcanzar alturas tan inimaginables. Mientras Bill Gates ocupaba el primer puesto en 1998 con un patrimonio neto de 63.000 millones de dólares, el ascenso de Shin fue notable. Habiendo aparecido entre los 4 a 6 individuos más ricos en 1995, 1997, sus audaces adquisiciones de conglomerados surcoreanos y otras compañías asiáticas lo empujaron temporalmente a la posición 13. Actualmente, las 4 a 6 personas más ricas provienen principalmente de Medio Oriente. Si bien la riqueza estimada de Shin sigue siendo significativa, el camino para convertirse en el más rico del mundo, y mucho menos en un billonario, presenta un desafío formidable. Capítulo 371. Innovador. La iniciativa de contratación estratégica de Kissin dirigida a ejecutivos clave e ingenieros cualificados de TSMC y Samstar resultó ser un punto de inflexión para su departamento de semiconductores. Al atraer a estas personas talentosas, Kissin adquirió conocimientos y experiencia valiosos, impulsándolos hacia un progreso significativo. El impacto fue multifacético. La tecnología de las fábricas avanzó rápidamente, incorporando las habilidades y conocimientos de los nuevos reclutas. La adquisición de materiales y las capacidades de laboratorio también experimentaron mejoras constantes, sentando una base sólida para el crecimiento futuro de Kissin en la industria de los semiconductores. Esta mejora gradual pero notable fue testimonio del éxito de la estrategia de contratación de Kissin. Al priorizar el talento y fomentar un entorno propicio para la innovación, Kissin se posicionó competitivamente dentro del dinámico y exigente mundo de los semiconductores. La marea de avances tecnológicos no se limitó a los semiconductores. El mundo fue testigo del ascenso de la inteligencia artificial, IA, que culminó con la hazaña histórica de Deep Blue de IBM derrotando a Garry Kasparov, el actual campeón de ajedrez, en 1997. Kissin, reconociendo el inmenso potencial de la IA, no se quedó atrás en este floreciente campo. Kissin, reconociendo el potencial de la IA, participó activamente en sus propios esfuerzos de investigación y desarrollo. Esto fue impulsado por la creciente importancia de la IA en los videojuegos, con títulos como Metal Gear Solid I, Resident Evil 2 y Final Fantasy VII que ya utilizan IA para el comportamiento del enemigo, el reconocimiento de patrones y la adaptación a las tácticas de los jugadores. En 1994, Kissin estableció su filial, Ultimate AI, dedicada a explorar las fronteras de la IA. Esta previsión dio buenos resultados. Uno de los proyectos más exitosos de Ultimate AI fue Stockfish, un motor de ajedrez que rápidamente ascendió de rango, desafiando el dominio de jugadores establecidos como Deep Blue y ERX en los torneos de ajedrez.
Si bien inicialmente no alcanzó la destreza de Deep Blue, los expertos reconocieron su rápido aprendizaje y su potencial para convertirse pronto en un competidor formidable. Además, Ultimate AI no se centró únicamente en los juegos. También estaban investigando activamente grandes modelos de lenguaje, LLM, reconociendo el potencial de los chatbots de IA para revolucionar las interacciones futuras. La visión de Shin para Kishin posicionó a la empresa como pionera en el desarrollo de IA, bien preparada para navegar el futuro de este campo floreciente. Silenciosamente escondida detrás de su elegante fachada, Kishin Electronics bullía de actividad. Un proyecto en curso, envuelto en un velo de secreto, se centró en una tecnología revolucionaria: capturar la energía cinética de los pasos humanos y convertirla en electricidad. La ambición era atrevida. Imagínense. Salas de juegos de Dance Revolution iluminadas no por la parrilla, sino por el entusiasmo colectivo de sus jugadores. O imagínese el cruce de Shibuya, el corazón palpitante de Tokio, impulsándose al ritmo incansable de 1.000.000 de pies. Aunque todavía se encuentra en sus etapas incipientes, la tecnología de Kishin tenía el potencial de convertirse en un elemento de cambio, una fuente de energía sostenible nacida del pulso mismo del movimiento humano. El equipo de investigación enfrentó numerosos desafíos. Optimizar la conversión de energía, encontrar aplicaciones prácticas y garantizar la durabilidad. Estos fueron solo algunos de los obstáculos que debían superar. Sin embargo, su entusiasmo no se vio atenuado, impulsado por las posibilidades que esta tecnología incipiente podría desbloquear. Más allá de los beneficios inmediatos de alimentar unas cuantas máquinas de VR o iluminar un paso de peatones, la visión de Kishin iba más allá. Vieron esta tecnología como una piedra angular potencial para un futuro menos dependiente de las fuentes de energía tradicionales, un futuro en el que cada paso se convirtiera en una contribución a un mañana más brillante y sostenible. El camino por delante era largo, pero el potencial del proyecto de Kishin de los pasos hacia la electricidad era innegable. Mientras la innovadora consola KS2 permanecía en sus etapas finales de prueba, otro interesante proyecto se gestaba a fuego lento en los laboratorios de Kishin. El KSP, un dispositivo de juegos portátil con una revolucionaria interfaz de pantalla táctil. El KSP, concebido como pionero en juegos con pantalla táctil, se acercaba a la crucial fase final de investigación. El potencial de los juegos compatibles con KSP era inmenso. Shin, aprovechando su conocimiento de juegos móviles exitosos de su vida anterior, encabezó el desarrollo de títulos como Flappy Bird, Angry Bird y Fruit Ninja específicamente para KSP. Estos juegos icónicos, destinados a plataformas móviles en el futuro, ahora tendrían una encarnación temprana basada en consola en el KSP en 1998. Entre estos títulos, Flappy Bird ocupaba un lugar especial en el corazón de Shin. Anticipó el potencial del juego para convertirse en un fenómeno viral, no solo por su juego adictivo sino también por su capacidad para poner a prueba la paciencia de los jugadores y provocar un aire hilarante. Imaginó a los jugadores arrojando sus KSP frustrados, solo para enfrentar las consecuencias de las reparaciones en garantía o, peor aún, la necesidad de una nueva consola. Esto, admitió Shin para sí mismo, era un aspecto travieso de su plan. Ofrecer Flappy Bird como un juego KSP gratuito no solo generaría participación, incluso podría provocar una rotura involuntaria y compras posteriores. Shin había experimentado el lado oscuro de los videojuegos en su vida anterior. Innumerables teléfonos sacrificados en el altar de la jugabilidad exasperantemente simple pero frustrante de Flappy Bird. Francamente, estaba cansado de ser el único mártir. Había llegado el momento, razonó, de compartir la alegría. Entonces, como un flautista digital, Shin orquestó la biblioteca de juegos de KSP, empujando sutilmente al equipo de desarrollo hacia Flappy Bird con el aire de un hombre que sugiere un juego amistoso de Monopoly. Ya podía imaginárselo. Jugadores frustrados arrancándose el pelo mientras el pajarito rebotaba desafiante en las tuberías, murmurando maldiciones que harían sonrojar a un marinero. Las líneas de servicio al cliente estarían repletas de historias de KSP enviados volando por las habitaciones, víctimas de un ataque de aves. Shin, mientras tanto, sorbía su té, con un brillo travieso en sus ojos, y pensaba. Ah, dulce reivindicación. Chapter 372. Humility. A finales de 1998, Kishin Play había experimentado una transformación dramática desde su lanzamiento inicial. El software abrazó la floreciente era de la comunicación en línea al integrar un sólido sistema de mensajería. Esta función de mensajería no era simplemente funcional.
estaba infundido de personalidad a través de un divertido conjunto de emoticones, desde caras sonrientes hasta animales expresivos, que daban vida a las conversaciones de texto. Para crear un sentido de comunidad, Keysimplay introdujo perfiles de usuario. Los jugadores pueden personalizar su espacio digital con un nombre de usuario, género y una breve biografía, forjando conexiones y fomentando un sentido de identidad dentro de la platforma. Este énfasis en la participación social se extendió más allá del chat de texto, ya que Keysimplay sorprendentemente ofreció llamadas telefónicas gratuitas limitadas a teléfonos fijos en ciertas regiones, borrando las líneas entre las interacciones en línea y fuera de línea. Pero la verdadera evolución de Keysimplay estuvo en su biblioteca de juegos. La plataforma ya no era solo un puñado de diversiones casuales, sino que contaba con una biblioteca en expansión que superaba los 1000 videojuegos para PC. Desde títulos clásicos hasta lanzamientos de vanguardia, Keysimplay cubrió a los jugadores, solidificando su posición como destino principal para el entretenimiento digital. Apenas un mes después de su lanzamiento, Half-Life, un videojuego para PC desarrollado por Keysim, ya se había consolidado como un gran éxito. Si bien el software Keysimplay se centró inicialmente en experiencias para un solo jugador, la adición de un mod multijugador único resultó sorprendentemente popular entre los jugadores de PC. Este mod, donde los jugadores podían afrontar juntos los desafíos del juego de forma cooperativa, ofreció un giro nuevo y atractivo a la campaña para un jugador existente. La base de usuarios de Keysimplay se ha multiplicado hasta alcanzar cifras impresionantes, con cientos de miles de jugadores activos. Entre esta entusiasta comunidad, la serie Warcraft de Keysim reina suprema, ubicándose constantemente como el videojuego más popular de la platforma. Desde su lanzamiento inicial, Keysim ha mantenido diligentemente actualizada la serie, ofreciendo a los jugadores acceso a los 3 títulos icónicos: Warcraft, Orcs y Humans, Warcraft II, Tides of Darkness y el recientemente lanzado Warcraft III, Reign of Chaos. Esta dedicación a mantener una franquicia querida solo ha solidificado la posición de Warcraft como favorito entre los usuarios de Keysimplay. Mientras el reloj avanzaba hacia 1999, Keysim estaba preparado para un nuevo capítulo en el panorama tecnológico en constante evolución. Competidores como Tora y Suzuki observaron de cerca, muy conscientes del creciente impacto que Keysim había tomado con sus innovaciones como el hip-hop. El éxito había afilado los colmillos de Keysim, atrayendo tanto admiración como escrutinio. Suzuki, en particular, sintió la presión. Su propio equipo de desarrollo interno había estado diseñando meticulosamente su propia computadora de mano, una que consideraban una obra maestra. Inspirada en el diseño giratorio del popular Game Boy Advance, la creación de Suzuki contaba con 2 pantallas. Una pantalla principal y una pantalla táctil más pequeña ubicada debajo de la carcasa inferior, a la que se podía acceder mediante un lápiz dedicado. Los ejecutivos de Suzuki estaban confiados y esperaban que su elegante maravilla de doble pantalla capturara corazones y mercados en todo el mundo. La tendencia de voltear dispositivos, popularizada por el innovador teléfono KSM de Keysim, había cautivado al público no solo en Japón sino en toda Asia y más allá. Suzuki, confiando en su diseño, pretendía capturar una porción de este floreciente mercado. Sin embargo, lo que no sabían era que el diseño que promocionaban podría resultar más voluble de lo que se suponía inicialmente. Esta verdad pronto se haría evidente con el lanzamiento de su consola, revelando las arenas en constante cambio de las preferencias de los consumidores en el dinámico mundo de los juegos. De pie dentro de la pared transparente de su oficina, la mirada de Shin se dirigió hacia la ciudad que se extendía debajo. Debajo de sus pies, una ciudad palpitaba de vida, un testimonio del éxito inimaginable que había construido. Con el futuro susurrándole sus secretos al oído, sabía que las ondas del crecimiento de su empresa se extenderían aún más. Sin embargo, el éxito no era su único objetivo. El reciente embarazo de Mira había dado a luz a una hija de apenas un mes, llenando su corazón con una tierna promesa de paternidad. Shinichi, su hijo de 4 años, estaba a punto de cumplir 5 años y era un futuro director ejecutivo en ciernes. Shin ya estaba compartiendo el mundo de los negocios con él, entrelazando sutilmente lecciones en sus interacciones. Shin había comenzado sutilmente a introducir a Shinichi en el mundo de los negocios, incluso asegurándole un lugar en un prestigioso jardín de infantes frecuentado por los niños de la élite de la ciudad. Sin embargo, una sombra de preocupación se cruzó en el camino de Shin cuando se enteró de las experiencias de Shinichi con la discriminación sutil.
Algunos de sus compañeros de clase, acostumbrados a las llegadas con chofer en autos relucientes, se habían burlado de los humildes paseos en bicicleta de Shinichi con Mira. Sin embargo, Shin observó con una mezcla de alivio y orgullo que su hijo permanecía prácticamente imperturbable. Quizás fue la inocencia de la infancia, un escudo contra las superficialidades del mundo adulto. El propio Shin tenía la misma opinión. Eran meras riñas infantiles, intrascendentes en el gran esquema de las cosas. Una tranquila resolución se instaló en los ojos de Shin mientras miraba hacia la ciudad de abajo. Acababa de hacerse una promesa silenciosa a sí mismo, la promesa de que algún día, aquellos que se burlaban de su hijo, Shinichi, se encontrarían trabajando bajo su liderazgo. No cualquier líder, sino el que guía a Kishin, el gigante que remodelaría el panorama económico de Japón. Las ambiciones de Shin eran audaces, imaginando a Kishin como el campeón inigualable dentro de Japón, un conglomerado diversificado que ejercería su influencia en el alma misma de la nación. Pero en medio de estas grandes visiones, una voz firme resonó dentro de él. Sabía que el poder, en su forma más pura, podía ser un arma de doble filo. Entonces, inculcó un recordatorio, tanto para él como para el futuro Shinichi, de nunca sucumbir a su encanto corruptor. Humildad, susurró, la palabra tenía peso como un principio rector. Mantente humilde, Shinichi, incluso mientras asciendes. Deja que tu determinación y ambición alimenten tu viaje, pero nunca pierdas de vista el toque humano. Capítulo 373. Triunfos. A medida que el calendario avanzaba hacia enero de 1999, el mundo de los videojuegos vibraba de anticipación. Kishin, un nombre sinónimo de videojuegos deportivos de alta calidad, había vuelto a entregar un campeón. El tan esperado título KS1. Durante años, Kishin había dominado la cancha y el campo. Títulos como Invalib 97 y Invalib 98 se habían hecho un lugar en los corazones de los jugadores, mientras que FIFA 97 y FIFA 98 mantenían a los fanáticos del fútbol pegados a sus pantallas. Incluso el 95-96 de la vieja escuela siguió siendo un clásico preciado para algunos. Su biblioteca no se limitaba a la cancha o la madera virtual. Los juegos de lucha de Kishin para KS1, como UE New Generation era 1995-1997, se habían abierto camino hacia la popularidad entre los entusiastas de la lucha libre. Y apenas el año pasado, 1998, lanzaron un hit con UE Attitude Era, capturando la energía cruda de ese período explosivo. Por supuesto, los gráficos de aquella época, esas encantadoras figuras en bloques con movimientos limitados, estaban muy lejos de lo que experimentarían las generaciones posteriores. Sin embargo, para muchos eso no importaba. Estos juegos no eran solo píxeles en una pantalla. Eran puertas de entrada a apasionantes mundos virtuales, lugares donde los sueños de la infancia sobre mates, tiros libres perfectos y pilotes se hacían realidad. Mientras que otros géneros, como el juego de rol épico de Final Fantasy VII, podrían haber atraído a algunos, los títulos deportivos de Kishin siguieron siendo una piedra angular para muchos jugadores. El impacto de Kishin en el mundo de los videojuegos deportivos es innegable. Títulos como Invalib y FIFA se han convertido en nombres muy conocidos, generando miles de millones de dólares para la empresa y haciéndose un hueco en los corazones de millones de jugadores. Pero el alcance de Kishin se extiende más allá del ámbito digital y se abre camino en el lucrativo mundo de los productos deportivos. Kishin Merchandise, una filial del gigante de los juegos, ha capitalizado el innegable atractivo de sus socios atletas. Desde camisetas de la NBA y gorras de la FIFA hasta figuras de la UE y muñecos de acción, los estantes de Kishin están repletos de manifestaciones físicas de la devoción de los fanáticos. Y es la franquicia abuela que realmente brilla en este ámbito, encabezando constantemente las listas en términos de ventas de mercancías. Los chicos, y muchos hombres, sienten una fascinación por la lucha libre que trasciende el ring. Es un espectáculo de atletismo, trama y personalidades descomunales, una receta perfecta para el éxito de la mercancía. Las figuras y juguetes de la UE se convierten en preciados objetos de colección, mientras que la ropa adornada con logotipos y lemas se convierte en una insignia del fandom. Este éxito, sin embargo, no se debe únicamente al fervor de los fans. Las asociaciones estratégicas de Kishin con ligas deportivas y jugadores desempeñan un papel crucial. Los acuerdos de licencia oficiales garantizan la autenticidad, mientras que las campañas de marketing estratégicas aprovechan la conexión emocional que los aficionados tienen con sus equipos y atletas favoritos.
Incluso cuando el calendario cambió hacia un nuevo año, los ecos de Titanic resonaron en los cines y foros en línea. Meses después de su estreno, la cautivadora historia de amor y la trágica grandeza de la película continuaron conmoviendo corazones y provocando conversaciones. Los rumores sobre nominaciones a la Academia recorrieron Hollywood, aumentando la atracción magnética de la película. Los estudios cinematográficos y los medios de comunicación bullían de especulaciones, convencidos de que Titanic dominaría las codiciadas estatuas doradas en marzo de 1999. Esta no fue solo una predicción casual. Fue un testimonio del encanto perdurable de la película, un hechizo que cautivó al público mucho después de que aparecieran los créditos finales. Titanic había tejido su magia en el tejido de la cultura popular. Las discusiones se encendieron en espacios en línea, los fanart florecieron y el tema icónico de Celine Dion resonó en las radios de los automóviles y en los estéreos de las salas de estar. El inmenso éxito de Titanic no fue solo un triunfo cinematográfico, sino que también impulsó a Kissing Pictures a nuevas alturas. Numerosos estudios de videojuegos buscaron acuerdos de licencia con Kissing, atraídos por el atractivo global de la película. Esto resultó en una ola de juegos con el tema de Titanic que llegaron a los estantes de PC, incluidas aventuras de apuntar y hacer clic como Titanic, Adventures Out of Time y experiencias inmersivas de exploración en 3D como Titanic, The Legend Goes On. Si bien Kissing podría haber desarrollado su propio juego Titanic, optó por una estrategia diferente. Al otorgar la licencia de los derechos de la película y cobrar regalías de otros desarrolladores, Kissing aseguró un flujo de ingresos constante sin los riesgos ni los costos de desarrollo de su propio proyecto. Esta decisión resultó acertada y reforzó aún más su posición financiera. El fenómeno Titanic también le valió a Kissing el reconocimiento de la crítica en Hollywood. El éxito mundial de la película obligó a los críticos a reconocer la creciente influencia de Kissing, colocándolos a la par de estudios establecidos como los 6 grandes. Este nuevo prestigio atrajo a una nueva ola de actores y actrices talentosos a la agencia de talentos Kissing, solidificando aún más la posición de Kissing como actor importante en la industria cinematográfica. El impulso generado por Titanic continuó aumentando cuando la película arrasó en la 57ª edición de los Globos de Oro el 24 de enero de 1999. James Cameron y la película en sí obtuvieron múltiples premios, solidificando su aclamación de la crítica. Cameron emergió como la estrella de la noche y recibió los Globos de Oro al mejor director y a la mejor banda sonora original, compuesta por James Horner. Su visión y dirección musical de la película claramente resonaron tanto en el público como en la crítica. Sumándose al viaje triunfal de la película, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio recibieron elogios bien merecidos por sus conmovedoras interpretaciones de Rose y Jack. Winslet, que cautivó al público con su profundidad emocional, se llevó a casa el premio a la actriz en una película dramática. DiCaprio, con su encantadora interpretación del amante desventurado, fue nominado en la misma categoría, aunque la estatua dorada fue para otro actor esa noche. Titanic no fue solo un gigante de taquilla. Fue un favorito de la crítica, obteniendo nominaciones a actriz de reparto en una película por la interpretación de Gloria Stuart de La Rose Mayor, canción original por la icónica My Heart Will Go On y guión de una película por el conmovedor guión de Cameron. Sin embargo, la velada no se centró únicamente en Titanic. Otros premios reconocieron actuaciones y logros destacados en varias categorías cinematográficas. Sin embargo, la innegable presencia de la película en los Globos de Oro sirvió como un fuerte indicador de su éxito potencial en los próximos premios de la Academia, donde fue nominada a 14 premios. Capítulo 374. 1999. En febrero de 1999, Netflix, el servicio de alquiler de DVD en línea que llevaba 2 años de existencia, ya había ganado un impulso significativo. Curiosamente, el videojuego más popular de la plataforma fue el épico juego de rol Final Fantasy VII, que muestra la creciente demanda de experiencias de juego inmersivas. En la categoría de películas, la superproducción Titanic reinó, lo que refleja la inmensa popularidad de la película incluso después de su estreno en cines. Otro avance interesante fue el auge de los discos de demostración gratuitos. Estos discos, a menudo incluidos con revistas de juegos, permitían a los jugadores probar los títulos más recientes antes de comprometerse a realizar una compra. Esto ofreció una valiosa oportunidad para probar la mecánica del juego, los gráficos y las historias, alimentando aún más el entusiasmo por los nuevos lanzamientos.
Si bien 1999 fue un año excepcional para los videojuegos, otra importación japonesa, el anime de chicas mágicas Sailor Moon, cautivó al público de todo el mundo. Después de haber llegado a las pantallas de y Europa unos meses antes, los colores vibrantes del programa, su tema pegadizo y sus protagonistas femeninas empoderadoras despertaron un público apasionado. Sailor Moon resonó entre los espectadores de todas las edades y orígenes. Los niños quedaron cautivados por las transformaciones, las criaturas fantásticas y las batallas épicas. Los adolescentes se conectaron con los temas de la amistad, el autodescubrimiento y la lucha contra las expectativas sociales. Incluso los adultos se sintieron atraídos por las complejas narrativas, los personajes matizados y el humor ingenioso del programa. Mientras que el año 1999 estuvo lleno de estrenos emocionantes como Titanic y el ascenso de Sailor Moon, Kissing Pictures UK se estaba embarcando silenciosamente en un proyecto que cambiaría el panorama del cine infantil. La producción de Harry Potter y la Piedra Filosofal, más tarde conocida como Harry Potter y la Piedra Filosofal en Norteamérica, ya estaba en marcha, con la búsqueda del reparto perfecto en pleno apogeo. El casting estaba en marcha, con la búsqueda de los actores perfectos para darle vida al mundo mágico. Kissing ya había conseguido una joven actriz talentosa para el papel fundamental de Hermione Granger, preparando el escenario para el eventual golpe de reparto de la película. En marzo de 1999, el fenómeno global que fue Titanic alcanzó su punto máximo en los prestigiosos premios de la Academia. La película había recibido 14 nominaciones, empatando el récord de más nominaciones en la historia de los Oscar. Y la noche de la ceremonia, estuvo a la altura de las expectativas, consiguiendo 11 estatuillas de oro, otro empate récord de mayor número de victorias. El éxito incomparable de Titanic resonó en toda la industria cinematográfica, solidificando la posición de Kissing Pictures como actor importante. Los asombrosos récords de taquilla y los elogios de la crítica de la película colocaron a Kissing a la par de estudios establecidos como Warner Bros. Walt Disney y Universal Studios. Si bien los gigantes de Hollywood como Warner Bros. Walt Disney y Universal Studios siguieron siendo competidores formidables, el dominio de taquilla de Titanic, sus premios récord y su impacto cultural global sin duda llevaron a Kissing a nuevas alturas de reconocimiento e influencia. Este nuevo prestigio abrió puertas para el estudio, atrayendo a cineastas talentosos y prometiendo colaboraciones lucrativas. Si bien el desarrollo de un Real Engine en Kissing avanzaba de manera constante, Shin, el líder del proyecto, albergaba visiones ambiciosas sobre su potencial. Entendió que las capacidades del motor se extendían mucho más allá de su estado actual y reconoció el panorama en constante evolución del desarrollo de juegos. Shin permaneció al tanto del desarrollo continuo de Microsoft de su propio motor de juego. Aunque no percibió una amenaza inmediata, reconoció el potencial de competencia futura y la necesidad de previsión estratégica. Su objetivo era llevar el Unreal Engine de Kissing a un nivel sin precedentes, estableciéndolo como un líder inexpugnable en el panorama de la tecnología de juegos. A pesar de nombrar el motor como el popular Unreal Engine de su vida anterior, Shin imaginó algo aún más poderoso. Tuvo experiencia de primera mano con el motor Rage, desarrollado por Rockstar Games, y sabía que representaba la cúspide de la tecnología de motores de juegos. Este punto de referencia interno impulsó su determinación de elevar el motor de juego Kissing para superar incluso a los motores más avanzados en el futuro. Mientras Unreal Engine continuaba su ascenso como estándar industrial ampliamente adoptado, Shin en Kissing tenía una visión diferente. Reconoció los puntos fuertes de Unreal Engine en cuanto a versatilidad y amplia accesibilidad, pero creía que el verdadero dominio a largo plazo residía en algo más exclusivo. Esto llevó al nacimiento de Cage, un motor de juego concebido y desarrollado únicamente para uso interno de Kissing. La razón detrás de esta audaz medida fue multifacética. Shin imaginó Cage como una plataforma diseñada específicamente para las necesidades únicas y aspiraciones creativas de Kissing. Creía que este enfoque personalizado permitiría una optimización más profunda, una integración perfecta con los flujos de trabajo de desarrollo de Kissing y el potencial de características innovadoras que no se pueden lograr fácilmente dentro de los límites de un motor ampliamente utilizado. Al mantener a Cage bajo el control de Kissing, Shin pretendía asegurar una ventaja competitiva. El acceso exclusivo a un motor de vanguardia podría traducirse en gráficos superiores, rendimiento incomparable y posibilidades de juego únicas, lo que podría diferenciar a los juegos de Kissing de la competencia.
Si bien la decisión de Kissin de desarrollar un motor de juego exclusivo, Kage, puede parecer un salto audaz, no se tomó en el vacío. De hecho, la empresa planeó estratégicamente aprovechar sus conocimientos y recursos existentes para facilitar el proceso. Kissin ya había acumulado una gran cantidad de datos y conocimientos a través de su experiencia con Unreal Engine y otras plataformas como VG Engine. Esta valiosa base resultaría crucial en la construcción de la infraestructura para Kage. Al utilizar el conocimiento existente en áreas como renderizado de gráficos, simulación física y herramientas de desarrollo, Kissin podría reducir significativamente el tiempo y el costo asociados con comenzar desde cero. En abril de 1999, el panorama de los juegos portátiles fue testigo de una oleada de innovación con el anuncio de Suzuki del Suzuki Ultimate. El diseño único del dispositivo captó instantáneamente la atención de los jugadores. Presentaba un factor de forma tipo almeja, con una pantalla principal, una pantalla secundaria más pequeña en la parte inferior, una pantalla táctil con soporte para lápiz óptico y botones de control convenientemente ubicados en ambos lados. Este enfoque poco convencional despertó curiosidad y especulación sobre cómo los juegos aprovecharían su configuración de pantalla dual y sus controles táctiles. La pregunta en la mente de todos: ¿cómo jugaría? El lanzamiento inicial fue un éxito, con más de 40.000 unidades vendidas en tan solo un día. Inicialmente, los jugadores quedaron cautivados por las características y posibilidades únicas que ofrece Ultimate. Sin embargo, la competencia no se quedó callada. Poco después, Tora entró al ring con su propia computadora de mano plegable, la Tora Mini. A diferencia de la configuración de pantalla dual del Ultimate, el Tora Mini optó por una única pantalla principal y un controlador táctil central. Con dos jugadores destacados ofreciendo sus opiniones sobre la fórmula volteable, parecía un desafío directo al dominante Game Boy Advance de Kissin. ¿Se dejarían influenciar los consumidores por estos recién llegados innovadores o Kissin conservaría su trono? Capítulo 375. Gran entrada. La anticipación crepitaba en el aire como estática. Habían pasado semanas desde que las computadoras de mano de Tora y Suzuki llegaron al mercado, y sus elegantes diseños y características innovadoras provocaron un frenesí entre los jugadores. Sin embargo, Kissin, el campeón reinante, permaneció extrañamente silencioso. Susurros de duda comenzaron a circular por foros en línea y cafés de juegos. Kissin se ha quedado en silencio, refunfuñó un ventilador, tamborileando impacientemente con los dedos sobre la gastada mesa. ¿Se acobardaron? Tal vez estén demasiado ocupados contando el oro de taquilla de Titanic como para molestarse más con nosotros, los jugadores. Las cabezas asintieron con la cabeza. El reciente dominio de Kissin en el mercado de reproductores de música con el iPod, junto con el colosal éxito de su película Titanic, alimentaron la especulación de que podrían estar abandonando el campo de batalla de los videojuegos. Ahora están nadando en otros océanos, suspiró otro fan, con la voz teñida de decepción. Tora y Suzuki, sin embargo, no estaban convencidos. Debajo de la superficie de la especulación pública, sabían que Kissin era un competidor como ningún otro. La empresa poseía un impulso legendario y una habilidad especial para traspasar límites. Creían que su silencio era el preludio de algo mucho más grandioso. En el reluciente corazón de cristal de la sede de Kissin Rules, Shin estaba sentado bañado por el suave resplandor del sol de la tarde. Su mirada estaba fija en la Tora Mini y la computadora de mano Suzuki, dos contendientes recientes que competían por el dominio en el campo de los juegos portátiles. El dispositivo Suzuki, con su diseño tipo concha y pantallas duales, evocaba ecos de la Nintendo DS. Era una fórmula familiar, ejecutada con líneas elegantes y una paleta de colores vibrantes. Pero carecía de la chispa de una verdadera innovación, reflexionó Shin. Sus ojos se dirigieron al Tora Mini. Su forma rectangular, que recuerda a un portátil en miniatura, era ciertamente única. El panel táctil ubicado en el centro de su capa inferior insinuaba un enfoque novedoso del juego, un cambio potencial con respecto a los controles tradicionales basados en botones. Una leve sonrisa apareció en los labios de Shin. Podría haber lanzado el KSP, el dispositivo portátil de larga gestación de Kissin, ya en 1999. Contaba con características revolucionarias, eclipsando a la competencia con sus gráficos avanzados, pantalla táctil integrada y capacidades en línea innovadoras. Pero Shin se contuvo. Estaba, como siempre, imitando a Magnus Carlsen. Desencadenar el KSP demasiado pronto sería como lanzar una bomba nuclear en un patio de recreo.
casi eliminaría a la competencia, sí, pero también atraería atención no deseada. El espectro de las leyes antimonopolio ocupaba un lugar preponderante en su mente, una potencial nube de tormenta que podría frenar el dominio de Kishin incluso antes de que realmente floreciera. Entonces, jugó un juego cuidadoso. Dejó que Torai y Suzuki probaran el terreno y midieran el apetito del mercado por la innovación. Sus éxitos fueron una validación de su visión, un testimonio del creciente hambre de nuevas experiencias en el mundo de los juegos portátiles. Mientras tanto, Shin continuó perfeccionando el KSP. Incorporó comentarios de los probadores beta, perfeccionó la interfaz de usuario y esculpió meticulosamente su estrategia de marketing. Sabía que se acercaba el momento de atacar, el momento de liberar el KSP y reescribir las reglas de los juegos portátiles. Pero por ahora, simplemente miró, un gato jugando con un ovillo de lana antes del salto final y decisivo. El silencio de Kishin no era un signo de debilidad. Era el rugido de un depredador que calculaba su ataque, una pausa calculada que prometía una revolución por venir. Junio de 1999 bullía con la eléctrica anticipación de nuevos lanzamientos. La plataforma KS1 de Kishin ya había dejado su huella, con títulos como Gran Turismo y Tomb Raider. The Last Revelation que cautivaron a los jugadores. En el frente de PC, Roller Coaster Tycoon y Unreal Tournament de EA dominaban las listas. Sin embargo, un rincón del mundo de los videojuegos permaneció curiosamente en silencio. El sector portátil. Torai y Suzuki habían irrumpido en el mercado con sus elegantes dispositivos portátiles, dejando a los fans de Kishin preguntándose cuál sería su próximo paso. El silencio se prolongó, alimentando especulaciones y susurros de dudas. ¿Kishin estaba abandonando el trono portátil que habían construido? La decepción hervía a fuego lento entre los leales a Kishin. Comenzaron los rumores. ¿Había perdido el gigante de los juegos su ventaja? ¿Se contentó con dormirse en los laureles mientras la industria avanzaba? La especulación alcanzó un punto álgido el 18 de junio, cuando un anuncio críptico en televisión Asahi encendió una chispa de esperanza. Fue inusual. Kishin rara vez aparecía en la televisión con revelaciones de productos. La última fue el electrizante anuncio de KS1 que sacudió a la comunidad de jugadores. La anticipación era palpable, los jugadores sintonizaban con gran expectación, esperando vislumbrar el futuro de los juegos. ¿Qué revelaría Shinro Suzuki, el encantador líder de Kishin? ¿Sería otra consola que traspasaría los límites de la tecnología y la jugabilidad? ¿O algo completamente diferente, un producto como el Hippocan revolucionario que remodelaría el panorama musical para siempre? La anticipación flotaba en el aire el 19 de julio de 1999. 7:55 am. Un zumbido nervioso resonó en el aire en salas de estar y oficinas de todo Japón. Los televisores cobraron vida, sintonizados en televisión Asahi. Los jugadores, tanto fanáticos ávidos como competidores escépticos, contuvieron la respiración, con la anticipación espesa en el aire. El silencio vibraba con mil preguntas. ¿Qué tenía reservado Kishin, el titán de los juegos? Entonces, sin previo aviso, la pantalla cobró vida. Una melodía familiar se arremolinaba y los duendes pixelados cobraban vida bailando. Super Mario, ese fontanero icónico, saltó a la pantalla con su gorra carmesí como un faro de nostalgia. Corrió, saltó, una encarnación del juego puro y alegre. Un Super Mario pixelado, vibrante en rojo y azul, saltando por la pantalla, su icónico Yahoo. Resonando débilmente. Sonic, una mancha azul, pasó rápidamente, dejando a Mario en una columna de polvo. Pero las sorpresas no terminaron ahí. La princesa Peach, resplandeciente vestida de rosa, le ofreció a Mario un elegante Mario Kart, y los dos se alejaron a toda velocidad, atravesando un paisaje de tuberías coloridas y nubes pixeladas. Las melodías familiares de los videojuegos clásicos llenaron el aire mientras los queridos personajes hacían su gran entrada. Link, con la espada preparada, emergió de las profundidades de Hyrule. Los bloques de Tetris bailaban y se transformaban en patrones hipnóticos. Los icónicos puños de Ryu y Ken de Street Fighter chocaron en un espectáculo de fuego. Scorpion y Sub-Zero intercambiaron golpes letales en el ámbito de Mortal Kombat. El poderoso Heihachi Mishima pisoteó y rugió en la arena de Tekken. Pero el crescendo aún estaba por llegar. Un grito ahogado colectivo recorrió todo el país cuando Pikachu, la mascota electrificada de Pokémon, se materializó en un estallido amarillo. A medida que cada personaje querido aparecía en la pantalla, un grito ahogado colectivo recorrió la audiencia.
Estos no eran solo iconos de videojuegos. Eran recuerdos, experiencias compartidas y un testimonio del legado duradero de Kishin en el mundo de los videojuegos. Luego, desde las profundidades de una tubería pixelada, con un efecto de sonido familiar que provocaba escalofríos, surgió Shinro Suzuki, el encantador y joven líder de Kishin. Él sonrió, con un brillo travieso en sus ojos, como diciendo: la espera ha terminado. La animación se desvaneció, reemplazada por la silueta de Suzuki contra un fondo del logo de Kishin. Los fanáticos se inclinaron hacia adelante, con los oídos atentos y el corazón acelerado.